y buenos días a todos y a todas. Si os parece, como Manolo ya me ha presentado, yo soy técnica de prevención de riesgos laborales, técnica superior, y también dirijo lo que es la consultoría en igualdad de género. Entonces, justamente la ponencia de hoy es algo que integra las dos áreas de actuación de mi vida profesional, y bueno, dar las gracias también a OTP por la oportunidad de hablar de este tema. Me gustaría empezar repasando algunos conceptos básicos, pero que creo que es importante dejar fijados antes de empezar con la aplicación en el ámbito de la prevención. Imagino que todo el mundo ya conoce los conceptos de sexo-género, el sexo siendo diferencias biológicas entre hombres y mujeres, y siendo el género el concepto que se refiere a diferencias socioculturales que marcan lo que es prototípicamente considerado masculino o lo que tradicionalmente de manera prototípica se considera femenino. Cuando hablamos de la perspectiva de género justo dentro de la prevención de riesgos laborales, nos podemos encontrar tanto con situaciones vinculadas al sexo, es decir, a las características biológicas de las personas, o al género, es decir, a esas diferencias socioculturales que encontramos en la sociedad. Cuando hablamos de diferencias por sexo, hablamos de diferente vulnerabilidad, dado que hombres y mujeres no son iguales porque tienen diferencias biológicas que los hacen más o menos vulnerables a determinados tipos de riesgo. Estaremos hablando de que ante una misma situación es posible que para un hombre o para una mujer encontremos una diferente vulnerabilidad al riesgo. Y luego hablaríamos de género cuando hablamos de diferente exposición. Conocemos que dentro de las organizaciones y dentro de todo el mercado laboral existe tanto segregación horizontal como segregación vertical, tanto en tareas y en funciones, derivados de los roles de género tradicionales que exponen de manera diferente a hombres y a mujeres a determinados riesgos. Por lo tanto, cuando hablemos de diferente exposición, siempre nos estamos refiriendo a diferencias por el género, por roles o estereotipos de género tradicionales. Otro de los conceptos previos que también son relevantes para entender cómo impactan los riesgos en hombres y en mujeres es el llamado androcentrismo. El androcentrismo implica considerar lo masculino o lo que es válido para un hombre como lo neutro, lo objetivo o la medida de todas las cosas. Cuando tenemos criterios androcéntricos dentro de los lugares de trabajo, esto implica que consideramos como válido o adecuado lo que es característico de los hombres y consideraremos que esto será válido o adecuado también para las mujeres, y esto no necesariamente es así porque las mujeres y los hombres somos distintos, tenemos características diferentes. En los lugares de trabajo justamente existe un fuerte androcentrismo porque el trabajo o el ámbito, diríamos, público se ha considerado un espacio tradicionalmente ocupado por los varones, lo que provoca que las diferencias que presentan las mujeres no sean consideradas ni en el diseño de los espacios o el diseño de las tareas, ni en las formas de trabajo, ni en la evaluación o actuación que se adopta frente a los diferentes riesgos laborales. Ponemos un ejemplo. Imaginaos que estamos en unos almacenes donde yo tengo que evaluar el riesgo de manejar una serie de cargas, por ejemplo, una caja de 10 kilos. La tarea que hay que hacer es dejar la caja de 10 kilos en los estantes de esos almacenes. Digamos que los almacenes tradicionalmente o la altura de los estantes están pensados para la estatura media de los hombres. Esto implica que si un hombre manipula esta carga de unos 10 kilos no presenta ningún tipo de riesgo porque lo está manejando no por encima del... está manejando la carga a una altura adecuada. Sin embargo, si lo maneja una mujer que de media va a tener una estatura inferior, estaría manipulando esa carga por encima del nivel de los hombros, lo que incrementaría el riesgo, en este caso ergonómico. Por lo tanto, vemos que la misma situación, la misma tarea, si tenemos en cuenta solo el criterio de la estatura media de los hombres, está generando un riesgo únicamente para las mujeres, teniendo esto consecuencias negativas a largo plazo para su salud. Por otro lado, también es importante entender que la perspectiva de género no implica necesariamente trabajar sobre las mujeres, sino sobre los roles y los estereotipos de género. Vamos a ver que ciertos riesgos laborales están
intrínsecamente ligados a los roles de género tradicionalmente masculinos, con lo cual podemos y debemos intervenir también sobre los varones para aplicar esta perspectiva de género. Por supuesto, la perspectiva de género en la prevención no puede quedarse, como hasta ahora, únicamente en los riesgos relacionados o derivados del embarazo, la lactancia o el posparto. Esto es una parte obviamente muy importante, dado que es un requerimiento legal para todas las empresas, independientemente de si tienen o no mujeres en la plantilla. Pero las mujeres estamos presentes dentro de las organizaciones y merecemos la misma protección que nuestros compañeros, independientemente de si estamos gestando o no. Y por último, otro aspecto que me gustaría recalcar es que cuando hablamos de integrar la perspectiva de género en la prevención de riesgos, no es solo para proteger a las mujeres, sino a la totalidad de los colectivos. Si utilizamos el ejemplo de antes sobre la manipulación de cargas, evidentemente la media de altura es diferente en hombres y en mujeres, pero también pueden haber hombres que tengan una menor altura o pueden haber otras características como la edad u otras capacidades que nos hagan especialmente vulnerables a los riesgos. Por lo tanto, hay que recordar que la prevención está pensada para que el trabajo no ocasione daño, por lo que debe ser específica para cada colectivo y no hay que olvidar que la ley de prevención es una ley de mínimos, con lo que podemos incorporar medidas mucho más complejas que protejan a una mayor cantidad de personas. Esto implica no solo un trabajo, sino también sensibilización y compromiso por parte de las organizaciones y también de otros estamentos públicos que puedan ofrecer herramientas a las entidades para que puedan hacer una inversión específica y desarrollen equipos, maquinaria, procedimientos para reducir estos riesgos. ¿Qué diferencias hemos encontrado en las diferentes disciplinas preventivas? Vamos a ver un poco las diferentes disciplinas y dónde encontramos diferencias de sexo o de género. Empezamos con la primera disciplina, que sería vigilancia de la salud. Aquí ya encontramos diferencias, ya que, excepto para los casos de embarazo o lactancia, normalmente no se practican protocolos o pruebas específicas para la vigilancia de la salud, especialmente en el caso de las mujeres. Y hay que tener en cuenta de que las mujeres van a tener dos condiciones asociadas al sexo, que tiene que ver con la edad y con las hormonas, que las van a predisponer a tener ciertas enfermedades laborales. De hecho, las enfermedades profesionales más feminizadas suelen ser lesiones musculoesqueléticas que se agravan con la edad debido a la pérdida de densidad ósea, las enfermedades cardiovasculares, ya que cuando las mujeres pasan la menopausia, el estrógeno se reduce y las predispone a este tipo de enfermedades, y el lupus, también asociado a la combinación de las hormonas con otros agentes ambientales. Pero también existen diferencias de género, ya que otra de las enfermedades más habituales en el caso de las mujeres son enfermedades broncopulmonares, ya que sus lugares de trabajo suelen estar expuestos en mayor medida a polvos o aerosoles que se van posando en los bronquios o en los alvéolos. Por lo tanto, encontramos tanto una diferente vulnerabilidad como diferencias por género. En el caso de los varones, las diferencias observadas se deben principalmente al factor de género más que al sexo, derivado de ese rol de proveedor tradicional que tiene implícito el género masculino. Estos suelen, en mayor medida que las mujeres, acudir a trabajar estando enfermos o, por ejemplo, no comunicar cuando han tenido un accidente o cuando han tenido una enfermedad que quizá es importante trasladarlo. Además, también por los datos que tenemos, suelen evitar los controles médicos periódicos. La escasa vigilancia de la salud provoca no solo que se agraven los síntomas, sino que evita una actuación precoz en enfermedades profesionales. De hecho, hay un estudio que se publicó en 2010 que constató que el 60,65% de las enfermedades profesionales graves se produjeron en hombres y especialmente se agravaron porque no lo habían podido detectar a tiempo. Pasamos a la disciplina de higiene. En la higiene seguimos teniendo efectos de diferente exposición por la segregación horizontal que existe en el mercado laboral. Sabemos que las mujeres suelen estar más expuestas a profesiones donde existen contaminantes químicos, por ejemplo, en el sector de la limpieza,
donde hay productos químicos como disolventes, lejías, detergentes, productos de control de plagas, que pueden ser tóxicos en según qué cantidades. Y también en grupos profesionales como por ejemplo peluquerías u otros especialistas estéticos, que tiene también una gran tasa de trabajo femenino, y aquí encontramos tanto contaminantes físicos derivados de energías electromagnéticas o caloríficas, y también otros contaminantes químicos como pueden ser los aerosoles. Además, incluso en el mismo sector o en la misma empresa se puede producir una segregación horizontal de las funciones o de las tareas. Por ejemplo, uno de los sectores donde cada vez se incorporan más mujeres es la industria agroalimentaria. Dentro de este sector, los hombres en esa misma empresa de ese mismo sector se dedican más a tareas relacionadas con el manejo de cargas, mientras que las mujeres realizan en su mayoría actividades con productos fitosanitarios, lo que las expone más a los riesgos químicos y a ellos más a riesgos relacionados con la ergonomía o relacionados con la seguridad. También tenemos efectos de sexo, es decir, diferencias biológicas, ya que uno de los factores que más afecta a los riesgos higiénicos son las diferencias en el contenido graso del cuerpo de hombres y de mujeres. Las mujeres por lo general tienen una mayor cantidad de tejido adiposo, de tejido graso, que los hombres, y esto las hace más vulnerables a las sustancias tóxicas que son liposolubles, es decir, que se absorben y se acumulan en el tejido graso. Este factor, además, se junta con el androcentrismo con el que vivimos a nivel general en nuestra sociedad, y hace que esta diferencia biológica no está contemplada de ningún modo, de ninguna manera, en los valores límites de exposición que se marcan para preservar la salud. Estos límites han sido calculados en su mayoría en poblaciones masculinas y responden solo a las necesidades de protección de los varones. Y por supuesto, los contaminantes químicos también afectan de forma diferencial en función de las hormonas. Por esto, en los países más industrializados cada vez aparecen más patologías reproductivas femeninas asociadas a la sobreexposición a sustancias químicas, como alteraciones en el ciclo menstrual, pubertad precoz, endometriosis, cáncer de ovarios, cáncer mamario o una reducción de la fertilidad. En cuanto a la higiene, hay que también resaltar el efecto de la doble exposición. Sabemos que las mujeres, además de lo que es el empleo remunerado, también se ocupan de manera mayoritaria de las tareas domésticas y de cuidado de otras personas dependientes. Si las mujeres, que son las encargadas principalmente de estas tareas domésticas, que también implica el uso de productos químicos o fitosanitarios, tenemos esa doble exposición, se genera más acumulación y más probabilidad de riesgo. Hay que entender que las personas trabajadoras no somos un ente separado del resto de nuestras esferas personales o familiares, con lo que es importante tener en cuenta estas otras esferas para determinar el impacto real de ciertos riesgos. Pasamos a la disciplina de seguridad industrial. Aquí los hombres parecen estar más representados en empleos donde los riesgos físicos como golpes, atrapamientos, caídas son más habituales. El mayor ejemplo de esto es el sector industrial, donde encontramos pues un 78% de hombres en metalurgia, un 64% en química, un 58% en agroalimentaria, que es donde se están empezando a incorporar las mujeres. Y estos trabajos no solo implican un mayor nivel de riesgo, sino también mayores esfuerzos físicos o actividades más peligrosas. Derivado de esto, encontramos que la mayoría de los accidentes laborales los experimentan los hombres, siendo un 89% de ellos graves y un 97% de ellos mortales. Entonces tenemos diferencias de género porque los hombres están más presentes en este tipo de actividades, pero también encontramos diferencias de género. Si podéis ver la diapositiva, aquí tenemos un factor importante que está muy vinculado a lo que es la masculinidad tradicional o hegemónica, que hace que los hombres generen o tengan conductas más de riesgo, como se puede observar en la imagen. Esto se traduce a que realizar estas prácticas poco seguras puede incrementar el número de accidentes y, por supuesto, la gravedad de los mismos. No necesariamente tenemos que llegar a estos extremos como los que aparecen en la imagen, pero también se puede traducir como una práctica de riesgo el no utilizar los equipos de protección individual,
por ejemplo, cascos, gafas, arneses o, por ejemplo, comprobar el parado de las máquinas durante la limpieza o el mantenimiento. En cuanto a seguridad industrial, relativo a los riesgos físicos y a esa perspectiva de género, también es interesante resaltar que también existe androcentrismo en el diseño y en la producción de los equipos individuales de protección. Según la última encuesta realizada por la OSHA, el 46% de las mujeres tienen problemas para encontrar calzado de seguridad de su talla, el 41% para encontrar guantes de su talla, y en este estudio también se observaba que solo un 14% de los fabricantes desarrollaban EPIs con un tallaje femenino. De hecho, en 2015 hubo una noticia muy relevante al respecto, cuando una policía murió durante un tiroteo porque no tenía un chaleco antibalas de su talla. Esto no solo supone un evidente caso de discriminación por género, sino que incumple dos de los preceptos relativos a las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Real Decreto 773 de 1997, que dispone que los EPIs tienen que, obviamente, responder a las condiciones del lugar de trabajo, tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador o la trabajadora, y adecuarse al portador tras los ajustes necesarios. Con lo cual, si no estamos ofreciendo unos EPIs adecuados a hombres o a mujeres, esto está incumpliendo no solo los preceptos de igualdad de oportunidades, sino también la normativa de prevención. En cuanto a ergonomía, al igual que pasa con los equipos de protección individual, las herramientas y los espacios de trabajo se conciben normalmente para el cuerpo y la utilización masculina. Esto es normal porque venimos derivado de un histórico donde normalmente los que trabajaban eran los hombres. Sin embargo, cada vez hay más mujeres, y especialmente en determinadas áreas o en determinados sectores, y necesitamos una adaptación. Aspectos que podrían incrementar el riesgo ergonómico, por ejemplo, al ser las mujeres por lo general de una estatura menor, es más probable que tengan que realizar movimientos por encima del nivel de los hombros. También podemos encontrar el efecto de diferente exposición, ya que incluso dentro de una misma empresa, las mujeres suelen estar desarrollando actividades que implican movimientos repetitivos con extremidades superiores, y los hombres normalmente se encargan más de transporte de cargas, y sus riesgos tienen más que ver con este tipo de actividades. También tiene que ver con la maquinaria o con la tecnología que se ha desarrollado para reducir ese riesgo ergonómico. Por ejemplo, en los sectores más masculinizados sí que es verdad que encontramos bastante maquinaria para reducir el riesgo asociado a las cargas, pero en otros sectores feminizados, por ejemplo, la sanidad, para el transporte o para la movilidad de personas, de pacientes, no se han desarrollado o no son tan habituales encontrar equipos que reduzcan esos riesgos. Y por último, en cuanto a la disciplina de psicosociología, posiblemente esta es la disciplina donde mayores diferencias de género vamos a encontrar, ya que los riesgos se derivan de la interacción entre el trabajo y las personas. De hecho, las mujeres, por ejemplo, tienen riesgos psicosociales específicos, como lo son el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, ya que aunque los hombres pueden sufrir acoso sexual y por razón de sexo, es más probable en el caso de las mujeres. Esto no solo supone un riesgo, sino que además supone un grave ataque a la dignidad y a la integridad personal, y está contemplado no solo en la normativa de prevención, sino también en la Ley Orgánica de Igualdad. Y en cuanto a los riesgos más masculinizados, por así decirlo, derivado de ese rol tradicional de proveedor, los hombres suelen ser más propensos a desarrollar ciertos trastornos, como por ejemplo adicción al trabajo o presentismo, que recuerdo que es ir al trabajo incluso cuando no estamos en condiciones, cuando por ejemplo estamos enfermos. Y también tienden a desarrollar estrategias más competitivas o más violentas para escalar en la jerarquía organizacional, lo que puede llevar a situaciones de conflicto, situaciones de acoso, y además son mucho más castigados por parte del entorno si deciden acogerse a medidas de conciliación para el cuidado de otras personas. Esto se ha visto por ejemplo, con la aplicación del Real Decreto 6 de 2019, donde se equipararon los permisos de paternidad, y los hombres que han querido hacer uso del permiso completo o de reducciones o de excedencias han visto mermada la posibilidad de seguir ascendiendo, seguir promocionando o seguir desarrollándose.
¿En qué se traduce todo esto? En que cada año aumenta la legislación en materia de igualdad y que esto no es ni mucho menos un asunto secundario en la prevención de riesgo. De hecho, la OIT ya ha promovido la incorporación de la perspectiva de género con los convenios 155 y 187, que establecen ciertas directrices en este sentido y que luego se desarrollan con mayor profundidad tanto en la legislación de materia de igualdad estatal como en la normativa de prevención. Por eso, cada vez más las inspecciones de trabajo buscan asegurar que se cumplan estas medidas para lograr acabar con la discriminación en el empleo. En concreto, existe un plan estratégico de inspección de trabajo que se publicó en 2020 y se aplicó entre 2021 y 2023 y que sigue aplicándose hoy en día, donde se establecen como objetivos garantizar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo y por otros motivos. Esto implica que, además de todas las obligaciones normativas que las empresas tienen en materia de igualdad, como puede ser tener el plan de igualdad, tener registro retributivo, tener el protocolo de acoso, cada vez encontramos más empresas con requerimientos de inspección que solicitan la revisión de que el sistema de prevención integre esa perspectiva de género, llegando a casos donde se aplican incluso sanciones de hasta 3.000 euros por no haber incluido esa perspectiva de género en la evaluación o en la planificación preventiva. ¿Qué aspectos clave deberíamos tener en cuenta para incorporar esa perspectiva de género en la prevención? Ahora ya sabemos que existen diferencias. ¿Qué puedo hacer yo en mis organizaciones? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, independientemente de la modalidad preventiva que tengamos, ya sea un servicio de prevención propio, ajeno, mancomunado, la persona que se dedique a la prevención tiene que tener, aparte evidentemente de la formación de prevención, formación específica en integrar esa perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales. Y además, no solo las personas responsables de la prevención tienen que estar formadas, sino todas aquellas personas que intervengan de alguna manera en toda la acción y toda la prevención de la organización, como pueden ser mandos intermedios, dirección, el Comité de Seguridad y Salud, es decir, todas las personas involucradas en la política preventiva de la empresa. Hablando de esa política preventiva, para integrar la perspectiva de género, esta política preventiva debería contemplar al menos un código ético que contenga una política de tolerancia cero hacia comportamientos de riesgo o discriminatorios, que además deba ser pública y conocida por toda la organización. La política de prevención que sale del plan de prevención tiene que incluir entre uno de sus principios la gestión de la diversidad de las personas, y aquí podemos incluir no solo género, sino también otras características como puede ser la edad, la procedencia, las creencias. Además, el plan de prevención tiene que incluir algún tipo de objetivo o meta vinculado con esa gestión de la diversidad y recabar como mínimo el dato de sexo y fecha de nacimiento de toda la plantilla para tener estos datos presentes en todas las evaluaciones y todas las programaciones posteriores que vayamos realizando. En cuanto a los sistemas de consulta y participación en la prevención, la recomendación es que los comités de seguridad y salud o los órganos de participación o consultivos de la plantilla tengan una representación equilibrada de hombres y de mujeres, es decir, un 60-40, o en su defecto, si la empresa está muy feminizada o muy masculinizada, que el comité esté de acuerdo a la representatividad. Por ejemplo, pues si mi empresa tiene un 80% de hombres y un 20% de mujeres, que el comité siga ese porcentaje de representación. También muy importante para facilitar que las mujeres se incorporen a estos órganos consultivos y de participación, verificar que los horarios de las reuniones no choquen con las necesidades de conciliación de la plantilla, es decir, que se hagan siempre dentro de la jornada o en las horas centrales de la jornada. Por supuesto, disponer de un buzón de sugerencias para que la plantilla pueda hacer cualquier tipo de sugerencia al respecto, que se cuente también con la perspectiva de la plantilla, y verificar que todos los documentos donde yo, por ejemplo, puedo hacer un escrito a mi organización estén en lenguaje inclusivo, es decir, que incluyan tanto a mujeres como a hombres. Y verificar que los delegados y delegadas de prevención, por supuesto, dispongan también de formación en materia de diversidad, igualdad, género o edad.
Y por último, que aquí quería llegar yo, más allá de la obligatoriedad de algunas empresas con elaborar los planes, que sabemos que los planes de igualdad son a partir de 50 personas, si la empresa quiere favorecer que se vea que tiene un compromiso con la igualdad, independientemente de si tienen o no la obligación, estaría bien que desarrollasen sus planes de igualdad o incluso que sacaran o que intentaran obtener sellos o distintivos en esta materia. Sabemos, por ejemplo, que en la Comunidad Valenciana tenemos el sello FENTE Empresa, que además es un factor muy diferenciador y muy potente para trabajar con empresas públicas, licitaciones o presentarse a ciertas subvenciones, pero también existen otros sellos a nivel estatal. En cuanto a la evaluación de riesgos, la incorporación de la perspectiva de género supondría recoger y analizar las estadísticas y los indicadores siempre con la variable sexo y también con la variable edad si podemos. Y eso aplicarlo a todos los niveles, por ejemplo, con los datos de siniestralidad, absentismo, con las horas de formación, con los incidentes, con la productividad. Esto supone que el procedimiento de evaluación de riesgos considere la diversidad como un aspecto a evaluar a todos los niveles, es decir, no, de nada me vale decir que tengo 80% de hombres y 20% de mujeres si luego todo el resto de análisis no hacen el mismo efecto diferenciador. Que los documentos de consulta al personal contratado incluyan también la variable sexo para poder desglosar los resultados posteriormente, que se realice un análisis de las tareas y quién las realiza mediante, pues, por ejemplo, entrevistas a hombres y a mujeres para comprobar si existen ciertas tareas o ciertas funciones, un sesgo o una segregación horizontal, y que la evaluación de riesgos incluya un apartado donde se informe que se van a tener en cuenta la diversidad de género o la generacional en las medidas preventivas, bien porque hay riesgos que afectan solamente a un colectivo o bien porque, aun aplicándose medidas preventivas, el nivel de riesgo puede ser mayor para un colectivo o para otro. Y por supuesto, y ya para concluir, que la evaluación de riesgos incluya una evaluación de los riesgos en el caso de embarazo, lactancia o parto reciente, con independencia de si esos puestos están ocupados en la actualidad por mujeres, porque no sabemos si luego se van a incorporar. Relativo a psicosociología, en este sentido hay ámbitos concretos donde ya se está empezando a desarrollar estándares específicos para la aplicación de la perspectiva de género. Aquí os he puesto un ejemplo de las dos notas técnicas que se publicaron en 2023 sobre el conflicto familia-trabajo, que los podemos, por ejemplo, añadir a la evaluación tradicional de psicosociología que hagamos con nuestra empresa. Y respecto a lo que es la formación y la información de las personas trabajadoras, cuando éstas entran a formar parte de la organización, es importante que informemos de los riesgos que tiene su puesto de trabajo, incluyendo información desglosada por sexo o por edad, para aquellos riesgos que incluyan medidas específicas o una valoración distinta en función del sexo o la edad. Y que además los cursos de formación del artículo 19 de riesgos en el puesto de trabajo incluyan un apartado dentro de los contenidos sobre información de los riesgos diferenciados según género, edad o otra característica que queramos aplicar. Como material de consulta existen diferentes manuales de consulta y de información sobre cómo ir aplicando esa perspectiva de género en la prevención, y aquí os dejo un ejemplo, hay muchos, de una guía que me parece interesante que desarrolló Osalan y que tiene pautas mucho más prácticas o mucho más específicas. Y ya para concluir, si de todo lo que hemos hablado se puede sacar alguna conclusión, es que nuestras gafas de prevención tienen que ser violetas, es decir, tienen que incorporar esa perspectiva de género o de diversidad si realmente queremos proteger a todas las personas trabajadoras.